Demos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Repito, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Quiero compartir con la ayuda de Dios, en presencia de ustedes y a oídos de ustedes que me escuchan, el mensaje bajo el título Volviendo al Padre. Fíjese, hermano, que si algo nosotros necesitamos es volvernos a Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, nos manda a decir que escudriñemos nuestros caminos y que busquemos y volvamos a Jehová. Nos da este consejo. Y hoy es lo que quiero decirte. Hoy es lo que quiero hablarte de parte de Dios. Vuelve al Padre, vuelve a Dios. Si en algún momento tú te has preguntado por qué Dios ha tenido tanta misericordia de mí, o por qué Dios ha tenido tanta misericordia de la humanidad, si tú eres de lo que se pregunta, de lo que se han preguntado, ¿por qué tanta misericordia Dios ha tenido de todos nosotros? Quiero decirte la razón por la cual Dios ha tenido tanta misericordia de la humanidad. La razón es porque Dios anhela y espera que todos nosotros nos volvamos a Él. ¿Por qué Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros los seres humanos, los cuales hemos sido desleales, los cuales le hemos fallado a Dios, los cuales le hemos negado, los cuales le hemos rechazado? ¿Por qué tanta misericordia? Porque el Padre anhela que todos nosotros volvamos a Él, que nos entreguemos a Él. Porque el anhelo de Dios y lo que Dios planificó es que nosotros volvamos a Él. Pero el volver a Él depende de nosotros, no depende de Él. Por eso es que dice la Biblia, escudriñemos nuestros caminos. Aquí lo que quiere decir es que nos demos cuenta que necesitamos volver al Padre, que escudriñemos el camino para que el cual estamos caminando, para que nos demos cuenta que necesitamos volver al Padre. ¿Por qué necesitamos volver a Dios? Porque Dios a nosotros nos creó perfecto y nosotros le fallamos a Dios y nos corrompimos. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Por qué nosotros necesitamos volver a Dios? Porque nosotros hemos desarrollado muchas perversiones, porque nosotros hemos tornado desleales, porque nosotros hemos tornado ante Dios malos agradecidos y no le hemos agradecido a Dios de la manera que Dios se merece que nosotros le agradezcamos. Porque nosotros necesitamos volvernos a Dios, porque abandonamos sus caminos, porque rechazamos su camino. Es la razón por la cual necesitamos volver al Señor. Hermano, y este es el querer de Dios. El querer de Dios es que nosotros volvamos a Él. Es que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Es que le busquemos, que nos entreguemos a Él, que nuestra vida la pongamos en sus manos, a disposición de Él, que Él haga lo que quiera con nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros seamos así. Es decir, que el querer de Dios no es la perdición para nosotros. Lejos de Dios está el querer para nosotros, su creación, la perdición. Lejos, muy lejos de Dios está esto. Ni cerca está de Dios querer la perdición para nosotros. Pero ¿por qué está la perdición? Bueno, la perdición está porque hemos rechazado al Padre. Porque necesitamos volver a Dios. Y si no volvemos a Dios, entonces entramos por la puerta que lleva a la perdición. La puerta que lleva a la salvación es volvernos a Dios, venir a Dios.
Pero la perdición está cuando nosotros no volvemos al Padre. Cuando nosotros somos desobedientes al llamado que Él nos hace, Él mismo lo hace, de que volvamos a Él. Pero lejos de Dios está el que nosotros nos perdamos. La perdición para nosotros lejos de Dios está. De hecho, Juan capítulo 3, versículo 16 enseña que Dios nos ha amado de tal manera que entregó a Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Pero también enseña el versículo 19, 3 versos más de Juan 3:16, que la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más la tiniebla que la luz. Es decir, que el hombre no quiso volverse a Dios, y por cuanto no quiso volverse a Dios, se fue para el mundo de la tiniebla, viviendo corrompidamente, haciendo el mal delante de Dios. Rechazó la luz, no quiso volver al Padre. Ahí vino la condenación sobre el hombre. Entonces debemos entender que lejos de Dios está el querer que nosotros seamos condenados. La condenación no es Dios quien elige quién será salvo ni quién será condenado. Nosotros mismos somos quienes elegimos dónde pasaremos nuestra eternidad. Si volvemos al Padre, pasaremos la eternidad con el Padre. Pero si no aceptamos al Padre, si el llamado que Él nos está haciendo a nosotros volvernos a Él, lo rechazamos, entonces estaremos entrando por la puerta que lleva a la perdición. Pero quiero que usted entienda que lejos de Dios está el querer para nosotros la perdición. De hecho, lejos de Dios está el querer la muerte para nosotros. Usted sabía que en los planes de Dios no había muerte. Dios no había planificado muerte para el hombre. Pero como el hombre pecó y desobedeció a Dios, la muerte entró al mundo. Pero lejos de Dios está que nosotros pasemos males que Dios ni siquiera creó. La muerte para nosotros, la muerte es el resultado de nosotros fallarle a Él. No es algo que Dios hizo en un principio, sino algo que nosotros lo provocamos. Pero lejos de Dios está aún la muerte para nosotros. Y esto la Biblia lo enseña. El libro de Ezequiel capítulo 18, su versículo 32, enseña que lejos de Dios está el querer la muerte para nosotros. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Pero aquí da un dato muy importante. Dice: convertíos pues y viviréis. ¿Qué es convertirse? Convertirse es volver al Padre. Es decir, que si nos volvemos a Dios, viviremos. Por eso Amós capítulo 5 versículo 4, Dios dice: buscadme y viviréis. Pero quiero que identifiquemos en este capítulo de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que Dios mismo está diciendo que no quiere la muerte del que muere. Porque quiero que usted entienda y que quede claro con esto, que la muerte es el resultado del pecado por el mal camino que el hombre escoge. Ahorita estuve leyendo Eclesiastés 7, versículo 29, que dice que Dios aquí creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por las perversiones, cuando el hombre convierte su vida en perversión y se familiariza con la perversión, eso hace que en la vida del hombre se desarrolle lo que es la muerte, tanto la eterna como la física y la espiritual también. Porque los tres tipos de muerte que hay, la muerte física, espiritual y la muerte eterna, son el resultado de vivir y permanecer en el pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 21, enseña que si el hombre se aparta de su mal camino, entonces vivirá. Es decir, que el problema por el cual hay muerte no es por Dios, es por nuestros pecados, es por nuestras perversiones, es por nuestros pasos, no porque Dios así lo haya planificado, no porque así Dios lo haya querido. Porque Ezequiel capítulo 18 versículo 32 dice que lejos de Dios está el querer la muerte para los que mueren, para nosotros los seres humanos. Ahora leemos Ezequiel capítulo 18 versículo 21. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo,
y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Qué dice aquí la palabra? Que el hombre puede evitar la muerte, que el hombre la muerte eterna la puede evitar y puede conseguir la vida. De hecho, el plan de Dios es que nosotros tengamos vida. Juan 10:10, Jesús dijo: yo vine para dar vida y vida en abundancia. Dios no promueve la muerte, Dios promueve la vida. Pero la muerte entró por el pecado del hombre, por Adán. Adán, cuando desobedece a Dios, hace que la muerte entre. Por eso Dios le pone un límite de tiempo a la humanidad, el cual Dios no se lo había dictado antes de que ellos desobedecieran a Dios. Si usted se fija y lee la Biblia, la palabra enseña que Dios le dicta al hombre cuándo va a morir. Es cuando el hombre desobedece al Señor. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, enseña que como la muerte entró por Adán, la vida entró por Cristo. Mira lo que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en referencia a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de Jesucristo. Ahorita hablaba de que cuando nosotros nos apartamos de nuestro camino, como así lo promete Ezequiel capítulo 18, versículo 21, que si nos apartamos de nuestros malos caminos, de vuestros pecados que hemos hecho, y guardamos los estatutos de Dios, entonces no veremos muerte. No veremos muerte eterna, porque en Cristo somos resucitados de los muertos. Dice la palabra que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por otro la resurrección de los muertos, referencia a Jesucristo. Por eso es que necesitamos convertirnos al Señor. ¿Por qué necesitamos convertirnos al Señor? Ahorita dije que porque nos hemos pervertido, porque le hemos fallado al Señor, porque nos hemos desviado del camino que Dios diseñó para nosotros, que era la santidad. En un principio fue lo que Dios creó para que nosotros en Él estuviésemos, pero nos hemos corrompido. Y por tal razón necesitamos volvernos al Dios Todopoderoso. Hermano, necesitamos volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros. Y necesitamos acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros. Escuche esto que está muy importante. Necesitamos volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros. Y necesitamos acercarnos a Dios para que Dios se acerque a nosotros. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, esto es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que para que Dios se vuelva a mí, yo debo volverme a Dios. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Cuando estamos en contra de Jesús, necesitamos volvernos a Jesús para que Jesús se vuelva a nosotros. ¿Dónde la Biblia lo enseña? Zacarías, el libro de Zacarías, capítulo 1, su versículo 3. Dice la palabra en el nombre de Jesús: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que aquí está diciendo la palabra que yo necesito volverme a Dios para que Dios se vuelva a mí. Usted necesita volverse a Dios para que Dios se vuelva a usted. Usted necesita acercarse a Dios para que Dios se acerque a usted. ¿Dónde dice la Biblia que yo necesito acercarme a Dios para que Dios se acerque a mí? Bueno, Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, que para que Dios se vuelva a mí y para que Dios se acerque a mí, yo necesito volverme a Dios y necesito acercarme al Señor. Quiero hacer reseña en por qué debemos volvernos a Dios. Porque hemos, hermano, corrompido nuestros pasos. Por cuanto nosotros pecamos delante del Señor y le fallamos al Señor. Y quiero que usted entienda que todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos, necesitamos volvernos al Señor. Por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado.
Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y eso es lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué debemos volvernos a Dios? Porque por cuanto pecamos, Dios nos destituyó, nos sacó de su gloria. Otro por qué debemos nosotros volvernos al Señor. Porque cuando nosotros vivimos apartados del Señor, sabemos que vivimos en pecado. Entonces Dios se aparta de nosotros, porque el pecado entre nosotros y Dios causa separación y hace que Dios no nos escuche. Isaías 59, versículo 2. Dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El verso 3 dice: porque vuestras manos están contaminadas. Hermano, hay muchas razones por las cuales nosotros volvernos a Dios: para encontrar su paz, para la salvación de nuestra alma, para la redención de nuestro pecado. Y porque no solamente el pecado nos separa de Dios, sino porque el pecado nos destruye, tanto como persona, como padre, como amigo, como hijo. Nos destruye. Nos destruye porque ya no podemos ser buenos padres, por cuanto estamos familiarizados con el pecado, y el pecado no hace que nada bueno esté en nosotros. Si usted se fija, ¿qué persona que esté apartada del Señor le da una buena educación a sus hijos con hechos? Usted puede encontrar un padre que le diga a su hijo: no le seas infiel a tu esposa, pero él siéndole infiel a su esposa. O sea, que fuera de Dios hay una corrupción y una destrucción como persona a cada persona que vive distanciada del Señor. Es decir, que el pecado no solamente te separa de Dios, sino que destruye tu vida. Porque el vivir separado de Dios destruye tu comunión con tus seres queridos. Pero lo que me encanta de Dios es que la Biblia dice que si nos volvemos a Él, Él nos restaurará. No importando en la condición que nos encontremos, si nos humillamos a Él, si nos volvemos a Él, Él nos restaurará. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice la Biblia: porque por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y Job capítulo 22, versículo 23 también quiere enseñar que si nosotros nos volvemos a Dios, Dios nos restaurará. Dice Job capítulo 22, versículo 23: si te volvieres al omnipotente, serás edificado, serás restaurado, alejarás de tu tienda la aflicción. Hermano, necesitamos volver al Padre. ¿Y cómo nos espera el Padre? El Padre nos espera con ansias de vernos, de tenernos en su redil, de abrazarnos, de mirarnos a los ojos y decirnos gracias por volver. Él espera con ansia, con amor, con los brazos abiertos. Y Jesús hizo una historia, una parábola, en Lucas capítulo 15, quiero leerla, versículo 11 hacia versículo 31, donde Jesús enseña una persona que vuelve al Padre lo que recibe, y sobre todo cómo el Padre lo espera. Esta es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo significa nuestra vida, la vida de los seres humanos, y el padre del hijo pródigo es Dios, representa al Señor, representa cómo Él nos espera. Así que vamos a leer Lucas capítulo 15, desde su verso 11 en adelante. Dice la Biblia: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la mitad de lo que es mi bien, de lo que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apaciente cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, mire cómo Dios nos espera a nosotros. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comemos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús hizo esta ilustración para enseñarnos a nosotros cómo Dios a nosotros nos espera, con los brazos abiertos. Dios espera y anhela que nosotros vayamos a Él, para Él abrazarnos, darnos una nueva vestidura y enseñarnos que somos bienvenidos a su casa. Hermanos y amigos, necesitamos volvernos a Dios. Este es el mensaje que comparto con ustedes hoy desde Radio Dios Altísimo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones para los hermanos que están conectados a través